Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcángele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Importancia del sacerdocio católico. Es el tema para este día. Nuestro Señor, el día de la cena, confirió el carácter sacerdotal a los que tenían que ser sus sacerdotes, sus instrumentos y sus ministros. Pues Él es siempre el sacerdote. Lo fue ayer, lo sigue siendo y lo será por toda la eternidad. Nuestro Señor es siempre el sumo sacerdote y el único sumo sacerdote. Los demás no son sino sus ministros y sus instrumentos. ¿Qué mandó nuestro Señor a sus sacerdotes? Les dijo: haced esto en memoria mía. Evangelio San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Dijo a sus apóstoles: haced de nuevo lo que yo he hecho. Es decir, haced otra vez mi sacrificio, el sacrificio de la misa. Haced otra vez este sacramento de la Eucaristía, por cuyo medio doy mi cuerpo, mi sangre, mi alma y mi divinidad a los que me reciben en la Sagrada Comunión. Los protestantes dicen: solo hay un sacrificio. Después de este, ya no tiene que haber ningún otro. Es verdad que es único, pero es continuado. Nuestro Señor quiso que fuera reproducido sobre el altar cada vez que se pronuncien las palabras de la consagración. Nuestro Señor lo pidió en la cena: haced esto en memoria mía. El carácter sacerdotal es el que os permite pronunciar las palabras de la consagración de la Santa Misa y hacer que Dios, en cierto modo, obedezca a vuestra orden. Ante vuestras palabras, Jesucristo viene personal, física y sustancialmente bajo las especies de pan y vino. Está presente en el altar y lo adoráis arrodillándoos. El sacerdote es esto. ¡Qué realidad tan extraordinaria! Tendríamos que estar en el cielo para comprenderlo.
y aún en el cielo, ¿comprenderemos acaso lo que es el sacerdote? No era el santo cura de Ars el que decía: si me encontrara ante un sacerdote y un ángel, ¿saludaría primero al sacerdote antes que al ángel? Qué hermoso es para el sacerdote pensar que se parece a la Santísima Virgen cuando está en el altar y que, pobre criatura, pronuncia las palabras de la consagración. En ese momento tiene, como la Santísima Virgen María, un verdadero poder sobre Dios y sobre nuestro Señor Jesucristo, pues con sus palabras puede hacer bajar a nuestro Señor con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Lo mismo que la Santísima Virgen con su fiat. ¿Usted se había detenido a pensar esto? Por eso hay una afinidad muy grande entre el sacerdote y María Santísima. Una afinidad que es un privilegio extraordinario. Nunca se entenderá, quizás ni siquiera en el cielo, este misterio increíble de la dignidad de María o la del sacerdote. ¿No es algo admirable que unas pobres criaturas tengan poder para bajar del cielo a Dios omnipotente, al Creador, al Redentor y a aquel sin el cual nada existiría? Que esas pobres criaturas tengan el poder de hacerlo bajar del cielo. Y tenemos que creer en ello. Si Dios quiso que la Virgen María fuera de una santidad que sobrepasa a la de todas las criaturas, vosotros, sacerdotes de Jesucristo, que lo bajáis sobre el altar, tenéis que ser también santos. Con su fiat, preparado en su virginidad total, la Santísima Virgen aceptó la venida del Señor. Del mismo modo, vuestros labios, al pronunciar las palabras de la consagración, repiten en cierto modo el fiat de la Virgen María y hacen bajar al mismo Jesús sobre el altar. Jesús, al que podréis uniros primero antes de distribuirlo a las almas. Por eso, también vosotros, como María Santísima, tenéis que ser santos. Así como la Santísima Virgen tuvo que ser virgen para tener un poder tan grande y tan sublime como el de recibir a Jesús en su seno, también el sacerdote tiene que ser virgen, pues tiene un poder sobre el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Esta es la razón de ser del celibato sacerdotal. No hay ninguna otra verdadera razón. No digamos que el sacerdote tiene que guardar el celibato porque si estuviera casado estaría demasiado ocupado. Esa es una razón simplemente conexa. La verdadera razón del celibato sacerdotal es que tiene el poder de hacer bajar con sus palabras, las palabras de la consagración, a nuestro Señor sobre el santo altar. Conviene que quien tiene el poder sobre un Dios que es espíritu, que es dueño y creador del mundo, sea virgen y que guarde el celibato. Esta es la razón fundamental del celibato sacerdotal.
El escritor católico Hugo Wast comparte lo siguiente. Cuando se piensa en la importancia del sacerdocio católico, cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni San Miguel, ni San Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer, pueden hacer lo que un sacerdote. Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores, y fue el convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo, y que este portento, ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres, puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando se piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo. Y lo que él desata, en el mismo instante, lo desata Dios. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo morirá de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino. Cuando se piensa que eso puede ocurrir porque están faltando las vocaciones sacerdotales, y que cuando eso ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra, como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla, y las gentes gritarán de hambre espiritual y de angustia, y pedirán ese pan, y no habrá quien se los dé. Y pedirán la absolución de sus culpas, de sus pecados, y no habrá quien las absuelva. Y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey, y que no es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí repitiendo el mayor milagro de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotase, como una vara de nardo, una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que se refleja en las leyes.
no comprende que el peor crimen que puede cometer alguien es impedir o desalentar una vocación. No comprende que provocar una apostasía es ser como Judas y vender a Cristo de nuevo. Uno comprende que si un padre o una madre obstruyen la vocación sacerdotal de un hijo, es como si renunciaran a un título de nobleza incomparable. Uno comprende que más que una iglesia y más que una escuela y más que un hospital, es un seminario o un noviciado. Uno comprende que dar para construir o mantener un seminario o un noviciado es multiplicar los nacimientos del Redentor. Uno comprende que dar para costear los estudios de un joven seminarista o de un novicio es allanar el camino por donde ha de llegar al altar un hombre que durante media hora cada día será mucho más que todas las dignidades de la tierra y que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo sacrificando su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo. Estimado oyente, para que la gracia de Dios santifique las almas, purificándolas del pecado y comunicándoles el Espíritu Santo, hace falta el sacerdote cristiano católico, que es el hombre de Dios y continuador de Jesucristo y de su obra. Segunda de Timoteo, versículo 3. Veamos. En efecto, los santos afirman que el sacerdote es Cristo continuado, puesto que el sacerdote es un hombre consagrado, ungido, quien recibió los poderes de Cristo Salvador mismo. Primero, para santificar las almas y hacerlas templos del Espíritu Santo. Segundo, para expulsar al demonio de las almas en pecado mortal, purificándolas con la confesión. Tercero, para ofrecer el santo sacrificio de la misa por los vivos y difuntos, por los justos y pecadores. Cuarto, para atraer la misericordia de Dios sobre la tierra y expiar nuestros pecados. Quinto, para comunicar la gracia divina mediante los sacramentos. Evangelio San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Sexto, para hacer conocer el camino del bien, de la caridad y de la vida eterna. Séptimo, para contrarrestar el error que abre camino al demonio y sus fechorías por ser el enemigo radical de la naturaleza humana. Octavo, para ser el guía y el modelo de los fieles, para ser maestro en virtud y conocimientos divinos. Noveno, para ser el guía oficial delegado por Dios mismo para llegar a la vida eterna. Evangelio San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Nadie puede reemplazar el sacerdote en la sociedad. Hace falta el sacerdote para dar el Espíritu Santo, para consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, para perdonar los pecados, para predicar la verdad del Evangelio, para preparar los corazones a la conversión, para purificar a las almas del pecado y neutralizar la acción nefasta de los demonios sobre las personas, las almas y sobre todos los pueblos. Nadie puede reemplazar
el sacerdote para ofrecer el santo sacrificio de la misa por los vivos y difuntos, para la gloria de Dios y salvación de las almas. Donde no hay sacerdote, la ignorancia y los vicios invaden todo. El pecado contamina las almas y sus actuaciones. Donde reina el pecado, la paz y justicia están en peligro y los pueblos sufren en todos los sentidos. Los que quieren que el sacerdote católico se transforme en asistencia social o presidente de la asamblea o en hombre político, no saben para nada lo que es un sacerdote católico. Esta gente está protestantizada en su mente, aunque se diga católica. El sacerdote es el Cristo de cada pueblo, de cada parroquia. El sacerdote es Jesucristo, continuado, que bautiza, bendice, santifica, salva e ilumina y destruye el reino tenebroso y vicioso de Satanás, que quiere transformar el mundo en antesala del infierno. Estimado oyente, por medio de esta enseñanza, ahora conocemos la importancia del sacerdote, de que Dios en su gran sabiduría ha permitido que hombres consagrados a su santo servicio sean instrumentos de Dios aquí en la tierra para instruirnos, para enseñarnos el camino a la salvación. Son de gran bendición para nuestras almas. Ahora, aquellos sacerdotes que por alguna razón no han hecho, no han servido y llevado a cabo lo que Dios ha encomendado en su sacerdocio, o simplemente que ha desilusionado a sus fieles con diferentes maneras de comportamientos, como cristiano católico maduro, esto no debe desilusionarnos. Al contrario, es el mejor momento para ser católicos, porque nuestra fe está puesta en Dios, no en el hombre, pero sí, como hijos de Dios adoptivos, debemos elevar oraciones a nuestro buen Dios, que tenga compasión sobre todo de aquellos sacerdotes fríos, tibios, aquellos que le han traicionado y le están traicionando, especialmente en estos tiempos, que están llevando a la perdición y a la condenación eterna a muchas almas. Roguemos a la Santísima Virgen María que interceda por esta gran necesidad de la Iglesia, del magisterio, de los sacerdotes, cardenales, obispos y sobre todo por todos nosotros los fieles, para que con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo podamos llegar a puerto seguro al final de nuestras vidas. Es Dios, estimado oyente, quien va a juzgar a los sacerdotes. Es Dios quien les va a pedir cuentas. Nosotros no somos quien para juzgarlos, no somos quien para hablar de ellos. Ofrezcamos oraciones porque lo necesitan y mucho, al igual que nosotros también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.